Me llamo Michelle Steele. Yo sé que usted va a recibir ayuda de esta enseñanza. Tenemos más recursos en nuestro sitio de la red constructoresdefe.com. Nosotros queremos entender cómo acceder las respuestas de Dios. Dios tiene respuestas para nuestras vidas. Él tiene un plan, Él tiene estrategia, Él tiene detalles. Gloria al Señor, porque a mí me gustan los detalles. Entonces, Dios tiene información espiritual, entendimiento espiritual para nosotros, para darnos las cosas específicas para nuestras vidas, las decisiones que necesitamos tomar, direcciones. Él tiene. Nosotros necesitamos identificar esta información espiritual. Necesitamos desarrollar en nuestras habilidades espirituales para oír la voz del Señor, para identificar la diferencia entre lo que es nuestra mente y lo que es el Espíritu Santo hablando a nuestro corazón. Y una cosa para establecer esta habilidad, entender cosas espirituales, es la base de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la estructura de la guía del Señor. El Espíritu Santo nunca va a dirigirnos contra la palabra, nunca. Él siempre va a dirigirnos en línea con la palabra. Amén. Entonces, la palabra nos da la base, el cimiento para entender. En la misma manera que el alfabeto nos da la habilidad de entender cómo construir palabras. O los números nos dan la habilidad de usar matemáticas. La palabra nos da la habilidad, la base para establecer estas cosas espirituales, el entendimiento de estas cosas. Entonces, Salmos 100 y 119, 89. Vamos a empezar aquí. La palabra nos da la base para el entendimiento espiritual. Salmos 119, verso 89. Para siempre, oh Señor, permanece tu palabra en los cielos. Permanece, la palabra permanece para siempre. Esta palabra permanecer en el idioma original significa continuar siendo firme, establecido o seguro. Aleluya. Para siempre, para la eternidad, la palabra está establecida. Amén. Cuando nosotros usamos la palabra para establecer nuestras vidas, por ejemplo, el matrimonio establecido en la palabra de Dios tiene una base firme. Amén. Pero el matrimonio establecido en emociones va a cambiar, porque las emociones van a cambiar. Por la apariencia va a cambiar, porque la apariencia va a cambiar. Entonces, el pacto de Dios, la palabra de Dios es la base y nos da una cosa firme para establecer nuestras vidas. En Isaías 40, verso 8, dice, la hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. La palabra permanece para siempre. La hierba va a cambiar, la flor va a cambiar, el sol va a cambiar,
La estación va a cambiar, cada cosa en nuestras vidas va a cambiar. Pero la palabra no. La palabra está establecida, permanece, va a continuar siendo firme en nuestras vidas. Hebreos 11 nos da la visión de esta iglesia. Hebreos 11, verso 3, dice, por la fe comprendemos que el universo fue constituido por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Este universo, Dios usó la palabra para establecer el movimiento de los planetas, para establecer el movimiento del mar, los océanos. Aleluya. La palabra, la Biblia dice en Hebreos 1 que Dios Cristo está sosteniendo este universo, este mundo, con la palabra de su poder. Sosteniendo cada movimiento, cada cosa en este universo por la palabra. Y podemos usar la palabra para constituir nuestras vidas también, para establecer nuestras vidas. Cuando una persona acepta a Cristo como su Señor y Salvador, esta persona puede traer la palabra en su vida, traer la palabra en su matrimonio, en sus finanzas, en su salud, para establecer la voluntad de Dios, porque Dios usa su palabra para establecer su voluntad en una situación. Y con la palabra de Dios podemos establecer nuestra familia, nuestras vidas en la voluntad de Dios por la aplicación de la palabra, el creer en el corazón y el decir o confesar con la boca. Es la manera de aplicar la palabra. Dice en Romanos 10 que con el corazón se cree para la justicia, pero con la boca es la aplicación de lo que está en el corazón, con la boca. Entonces, podemos, con las páginas de la Biblia, usar la palabra que está establecida en el cielo, pero no está establecida automáticamente en mi vida hasta que estoy poniendo en práctica o aplicando la palabra en mi situación. Aleluya. Esta es la razón que necesitamos reunir con nuestro Padre Celestial en su palabra. La palabra de Dios es la parte de Dios en nuestra oración. Usted puede orar, peticionar con la palabra. Padre, tú dices en tu palabra, Señor. Y es una honra para Él tener una parte en nuestras oraciones, nuestras peticiones. En nuestra conexión con la palabra de Dios podemos ver el carácter real de nuestro Padre Celestial. Es imposible entender el carácter de Dios sin la palabra, pero la palabra nos da una imagen clara de quién Dios es, de su amor, su misericordia, su bondad. Podemos ver en la palabra la fidelidad de nuestro Padre Celestial. Podemos ver la compasión, aleluya, en la palabra de Dios. Y la gente podemos decir, Dios no hace en este día. Dios no hace milagros. Dios no, pero mi Biblia dice, Él no cambia. Amén. Entonces, lo que la otra gente dice,
no tiene la misma autoridad en mi vida porque la palabra de Dios tiene esta posición de autoridad. Tiene la habilidad de estructurar mi percepción, mis decisiones. Aleluya. Ok, pero tenemos un enemigo y su método de operación es el cegar de la mente. El método de operación del enemigo no ha cambiado. Él ya quiere cegar la mente. Esta es la razón que nosotros necesitamos establecer la palabra, porque es una manera de resistir la mentira. ¿Ok? Dice en 2 Corintios 4, verso 4. 2 Corintios 4, 4. Pues el Dios de esta edad presente ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no los ilumine el resplandor del Evangelio de la gloria de Cristo, quien es la imagen de Dios. La imagen de Dios está dentro del Evangelio, de la palabra de Dios. Y el enemigo quiere engañar, quiere usar este cegar de la mente para tener como un esclavo esta persona. Pero nosotros podemos usar la palabra para compartir libertad. Amén. Para establecer libertad en nuestras vidas, pero también para compartir la libertad para la otra gente. Con la predicación de la palabra de Dios viene la luz. Aleluya. La Biblia dice, Salmos 119, 130. Capítulo 119. Verso 130 dice, la exposición de tu palabra alumbra y hace entender a los ingenuos. Note, la exposición, en inglés dice la entrada de la palabra, pero a mí me gusta la exposición, porque la exposición, cuando la palabra viene en la escena, la persona tiene una percepción diferente. Oh, la exposición de la palabra dice ¿realmente? Gloria al Señor. Porque la luz viene. Dice, la exposición de tu palabra alumbra la situación. La palabra nos da luz para tomar la decisión correcta, para dirigir nuestros pasos en la dirección correcta. La palabra alumbra la situación. Cuando el enemigo está usando la presión contra su mente, contra sus emociones, abre su Biblia. Abre su Biblia. Y con su boca declara lo que dice la palabra. Este es el día que ha hecho el Señor. Amén. Cristo triunfó sobre el enemigo. Y estoy en él. Amén. Y con la declaración de la palabra, esta presión o la depresión que viene, no tiene la habilidad de continuar, porque usted tiene un escudo de fe, un escudo que viene, la palabra fe viene por el oír,
de la palabra de Dios y para resistir la presión o la depresión o la tristeza o la vergüenza, para resistir, usted tiene que usar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, y el escudo de fe para resistir. Amén. Pero dice, la exposición de la palabra alumbra, y note, dice, hace entender. El entendimiento viene con la raíz de la palabra de Dios. Aleluya. Ok, yo quiero leer la diferencia en la tentación de Eva y la tentación de Cristo. ¿Ok? Vamos a leer en Génesis 3:1, capítulo 3, verso 1. La tentación de Eva. Vamos a leer 1 al 7 de capítulo 3. Entonces la serpiente, que era el más astuto de todos los animales del campo que el Señor había hecho, dijo a la mujer, ¿de veras Dios les ha dicho? No coman de ningún árbol del jardín. La mujer respondió a la serpiente, podemos comer del fruto de los árboles del jardín, pero del fruto del árbol que está en medio del jardín, ha dicho Dios, no coman de él, ni lo toquen, no sea que mueran. Un momento. ¿Es lo que dijo Dios? ¿Es lo que dijo Dios? ¿En verdad? Necesitamos identificar si es la voluntad o no, porque la pregunta del enemigo no es porque él tiene curiosidad. Él no tiene curiosidad. Oh, yo quiero entender lo que Dios dijo. No, él no quiere. Él quiere entender qué piensa Eva de lo que Dios dijo. ¿Tiene Eva una estructura de la palabra? ¿Tiene Eva una estabilidad en la... ¿Es la palabra de Dios establecida en el corazón de Eva o no? Porque estoy tratando, el enemigo está diciendo en su medio, estoy tratando de identificar su debilidad. El enemigo usa el cegar de la mente y para identificar cuál alma va a funcionar, él tiene que identificar su entendimiento. Ok, ¿qué dijo Dios actualmente? Vamos a leer. En capítulo 2, 15. Tomó pues el Señor al hombre, el Señor Dios al hombre, lo puso el jardín de Edén para que lo cultivara y lo guardara. Y el Señor Dios mandó al hombre diciendo, puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que comas de él ciertamente morirás. La palabra tocar no está en esta instrucción. La palabra tocar no está allí. La instrucción es no comer. La responsabilidad es cultivar. ¿Tiene que tocar algo para cultivar? Sí. ¿Para guardar? Sí. Entonces, ella no estaba establecida en lo que dijo Dios.
Y el enemigo tiene la información para su ataque siguiente. ¿Ok? Vamos a regresar a capítulo 3, verso 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer, ciertamente no morirán. Una mentira absoluta. No morirán. La tentación por medio de palabras que no tienen la verdad, una mentira absoluta. Pero él ya ha identificado que ella no está establecida, entonces él está tratando de engañar. ¿Ok? No morirán. Y para añadir más a esta tentación, un ataque contra el carácter de nuestro Padre Celestial. Es que Dios sabe que el día que coman de Él, los ojos les serán abiertos y serán como Dios, conociendo el bien y el mal. Un ataque contra el carácter de Dios. Él está diciendo, Dios está tratando de guardar este conocimiento. Él no quiere que usted tenga este conocimiento, pero Dios ya les ha dado a ellos la habilidad de entender sus pensamientos. Ellos tenían el conocimiento de revelación. Ellos podían caminar, andar con Dios en el jardín. Él tenía conversaciones con Dios y con una conversación ellos pudieron haber dicho alguna cosa. Padre, quiero entender esto. Y el Padre Celestial les hubiera dado esta revelación. Amén. Cualquier cosa. Entonces, no es la verdad. Esta declaración, Dios no quiere que Dios no quería que ellos experimentaran el mal. Es diferente. En la misma manera, cuando mis hijos adultos eran jóvenes, yo expliqué, no necesita tener alcohol, porque no hay beneficio. No hay beneficio en ninguna manera. ¿Y por qué? Es mejor aprender por medio de mi instrucción que experimentar el peligro de una cosa en su cuerpo, en su vida. Y la instrucción de Dios es para proteger, para dar la información, el conocimiento de no necesito comer de este árbol porque no quiero experimentar el mal que está conectado de este árbol. Es mejor aprender por medio de la instrucción de la experiencia. Y fue una instrucción para obediencia, porque Dios nunca va a forzarnos a obedecer. La obediencia viene del corazón y no es obediencia si Él tiene que forzar. Si Dios tiene que forzarnos, no es obediencia. Y obediencia es adoración en su esencia. Es adoración y honra en su esencia. Entonces, cuando la tentación vino por medio de palabras. Vino
en la percepción, porque ellos tenían que tomar la decisión comer. Y el enemigo estaba tratando tener este resultado. Él quería tener una obediencia a su palabra, a palabra del enemigo. No hay resistencia en esta historia. En la conversación que Eva tenía con el enemigo, no vemos resistencia. Es una conversación como amigos. Oh, no, Dios dice, no morirás. ¿Quiérete? Fue una conversación, no hay resistencia, no hay una identificación que usted no tiene la autoridad a hablar conmigo. Recuerde la instrucción, tener dominio. Ellos tenían dominio sobre este serpiente y el enemigo que entró en el serpiente. El enemigo, cuando Juan 10 dice, el enemigo vino por otra manera. El pastor, él vino por medio de la puerta legal. El nacer en este mundo, pero el enemigo, él vino en este mundo por medio de otra manera. Él vino en el jardín y cuando Adán y Eva, ellos tenían la habilidad de tomar control sobre esta situación con la autoridad que Dios les ha dado a ellos, pero una falta de tomar control, ejercer su autoridad y también esta falta de ejercer su autoridad le dio al enemigo la habilidad de hablar y tentar y engañar. Amén. Amén. Hermanos, en su casa, ustedes son las cabezas. Ustedes tienen la habilidad de tomar control sobre lo que está pasando. El enemigo, él tiene que huir. Cuando usted usa el nombre de Jesús sobre su casa. Cuando usted declara, en este hogar, en esta casa, la paz de Dios reina. El gozo del Señor es la corriente de este hogar. La sangre de Cristo Jesús cubre este hogar. Es una declaración de autoridad, es una declaración espiritual, es una declaración que da protección para su familia. Pero, hermanas, nosotros también tenemos la habilidad de resistir al enemigo. En esta conversación, Eva tenía la oportunidad de decir, no voy a escuchar a sus mentiras. No voy a permitir las mentiras contra el carácter de mi Padre Celestial. Ella tenía la oportunidad de resistir también, y los dos. Pero tenemos un modelo, un ejemplo en Cristo Jesús. Cristo es nuestro ejemplo. Amén. Y tenemos una historia diferente. Lucas 4, 1.
Entonces Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo por 40 días. Esta tentación continuaba durante 40 días. Nosotros tenemos 3 ejemplos en este capítulo, 3 ejemplos específicos, pero la tentación estaba 40 días, ¿ok? Dice, no comió nada en aquellos días y cuando fueron cumplidos tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, si no es un ataque con el diablo y voy a atacarle. No, el enemigo nunca quiere que usted tenga el conocimiento que es Él. Usualmente Él quiere usar su voz, la voz de usted. Tenía esa idea. Algo me dijo. Entonces, Él no está anunciando, soy el diablo. No, con una pregunta. ¿Puede Dios realmente perdonar este pecado? Una pregunta. ¿Piensa usted que Dios realmente ama a usted? Una pregunta. Posiblemente usted es nacido con este problema. Es una parte de su ser. Una pregunta contra. Pero note lo que él dijo contra el Hijo de Dios. Si eres Hijo de Dios, di a esta piedra que se haga pan. Jesús, la espada del Espíritu inmediatamente. No hay una conversación suave, una conversación genial. Yo sé, soy el hijo de... No. Escrito está. Es la manera de responder. Nuestro ejemplo aquí. Es la manera de responder a las preguntas del enemigo, como responder a sus tentaciones, sus preguntas, sus ataques. Escrito está. Escrito está. No solo de pan vivirá el hombre. El enemigo, ok. Dice en 5, al llevarle a una altura, le mostró todos los reinos de la tierra en un momento. Y el diablo le dijo, a ti te daré toda autoridad y la gloria de ellos. ¿Qué dijo Dios después de su triunfo en la cruz? Toda autoridad me ha dado. Dios me ha dado toda autoridad. El enemigo está tratando de darle a él algo sin una batalla. Voy a darle. Está bien. Dice, a ti te dará toda autoridad y la gloria de ellos porque a mí me ha sido entregada. Adán le entregó a él. Y la doy a quien yo quiero. Por esto, si tú me adoras, todo será tuyo. Otra vez, no es una cosa
con temor, con gritos. No, es una conversación. Mentiras, palabras, preguntas. Cristo, respondiendo Jesús le dijo, escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y lo llevó a Jerusalén y le puso de pie sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está. Él está usando la palabra contra la palabra que fue hecho carne. Oh, ¿vamos a usar la palabra? ¿Vamos a usar la palabra? Escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti para que te guarden. Y en sus manos te llevarán, de modo que nunca tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo, dicho está, no pondrás a prueba al Señor tu Dios. No con acusaciones, explicaciones, declaraciones, soy el Hijo de Dios, soy el ungido de Dios antes del principio de este mundo. No, simplemente lo que dijo Dios, escrito está, porque la palabra de Dios viva. La palabra de Dios está establecida y la habilidad, la manera tener victoria, ganar la victoria sobre una mentira, sobre un engaño, es la verdad. La verdad siempre tiene la habilidad de destruir la mentira. La verdad siempre tiene la habilidad de destruir el engaño. Amén. Y la palabra está dentro de su corazón, está en su boca, y usted tiene la habilidad de usar la palabra y establecer la voluntad de Dios en la situación. La Biblia nos dice otra vez en Mateo 24, 4 y 5. Respondió Jesús y les dijo, miren que nadie les engañe. Es posible vivir libre del engaño. Es posible. Cristo en esta declaración, miren que nadie les engañe. Si tengo la verdad ya en este lugar, en su posición en mi vida, el enemigo no puede. Para cambiar mi mente, Él tiene que remover la base. Pero sí, esta es la razón que Proverbios 4 dice hallar. Recuerde lo que significa los que hallen mis palabras. Guarda su palabra, su corazón, porque del corazón mana la vida. La palabra es vida a los que las hallen. Hallar significa encontrar, pero también guardar en posesión, tener en su posesión. La palabra en mi corazón, la palabra como una base, una estructura, es una protección, ¿ok? En 5, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos, pero no ustedes. Muchos que no tienen una base.
La gente que no tienen la estructura de la palabra en su entendimiento, en su percepción. Dios habla hoy de verso 4, dice, tengan cuidado de que nadie los engañe. En traducción en lengua actual dice, cuidado, no se dejen engañar. No se dejen engañar. Es posible proteger la verdad que está en su corazón. ¿Okay? Yo quiero darle 4 características de las doctrinas engañosas. Ok, 2 Timoteo 2, y vamos a cubrir los 4 características en el estudio de la Biblia que viene. 2 Timoteo 2, 25. 2 Timoteo 2, 25. Que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les concedo que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Dice, es posible cambiar la percepción de estas personas. Y dice, ellos pueden arrepentirse y escapar esta cautividad. Arrepentir significa recibir una percepción diferente que va a cambiar mi comportamiento. En la definición significa encontrar una percepción, una verdad, una realización, que va a cambiar mi dirección. En la palabra arrepentirse, para arrepentimiento necesitamos cambiar la dirección. Esta persona está en esta dirección, pero una realización viene. Un entendimiento diferente viene. Y un cambio de su dirección viene también. Cristo, en las parábolas, Él dijo, ellos pueden, yo quiero leer, en Mateo 13, dice, de oído oirán y nunca entenderán, y mirando mirarán y nunca verán, porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible y con los oídos han oído torpemente, han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos, ni oigan con los oídos, ni entiendan con el corazón y se conviertan. Está hablando de este arrepentimiento. Su conversión viene del oír y del ver. La luz de su situación, la luz del plan del Señor, la luz de sus pecados, la luz en los ojos y el entendimiento en sus oídos, el oír de la declaración de la palabra. Pero ellos, dice, se ha vuelto insensible, con los oídos han oído torpemente. Como un padre hablando a sus hijos y los hijos no están dando atención. Y finalmente, hijos, Dios está tratando de cambiar la dirección de esta gente. Pero para cambiar su dirección, Él tiene que cambiar su percepción con la luz de la palabra. Aleluya. Ok, gloria al Señor.
vamos a cubrir más. En la semana que viene, en este momento, vamos a ministrar al Señor con nuestros diezmos y ofrendas. Si usted quiere participar, tenemos sobres enfrente de usted en la silla. Y también tenemos en la pantalla la información para usar el texto. Y también si usted está con nosotros por medio de YouTube, tenemos una conexión en iglesiavidadefe.com. Gloria al Señor. Padre, gracias por la luz de su palabra. Gracias por la base de la palabra nos da. Una base firme para nuestras vidas. Gracias, Señor, por la oportunidad de ministrar a usted en nuestros diezmos y ofrendas. Queremos honrarle a ti. Queremos darle la gloria y la honra que mereces. En el nombre de Jesús, y todas digan amén. Si usted tiene, usted puede pasar para dar al Señor. Aleluya. Por favor, pónganse de pie. Vamos a declarar la visión de esta iglesia. La visión de esta iglesia es construir la fe de mucha gente y enmarcar su mundo con la palabra de Dios, levantando un centro de producción espiritual, produciendo vida, ciudad, estado, nación y mundo. Tú y yo siempre seremos cambiadores del mundo. Aleluya.